Abraham, un patriarca cuya obediencia se erige como un faro a través de las edades, nos imparte una enseñanza fundamental sobre la receptividad al llamado del Creador. El Altísimo, en su providencia inmensurable y amor inagotable, no solo extiende una convocatoria, sino que también demanda, y su retribución trasciende cualquier medida terrenal. Al percibir la voz del Todopoderoso, Abraham no titubeó en absoluto. Dejó atrás su tierra de origen, sus lazos familiares y todas sus posesiones materiales para embarcarse en una travesía incierta hacia la tierra de Canaán. Esta resolución drástica, adoptada a la veneranda edad de 75 años, es un testimonio de una fe inquebrantable, una confianza absoluta depositada en la promesa divina de prosperidad y magnitud. Las crónicas sagradas relatan que, incluso sin haber visto aún a sus futuros descendientes, Abraham partió acompañado de Sara, su esposa, y todo su caudal, iniciando un periplo que redefiniría para siempre el curso de la historia de la humanidad. Una vez que llegó a Canaán, Jehová se le apareció a Abraham y le dirigió la palabra, augurándole una posteridad vasta, comparable a las motas de polvo que pueblan la tierra. Una promesa que, a la luz de su esterilidad y la falta de descendencia en ese momento, parecía casi inalcanzable. Esta aparente disonancia, que hubiera podido sembrar la semilla de la duda en un espíritu menos robusto, no hizo sino realzar la magnificencia de la fe abrahámica. La constancia divina se manifestó en toda su plenitud años más tarde, cuando Abraham contaba con 100 años y Sara con 90, momento en el cual nació Isaac, el heredero predestinado, el fruto de la fe. Este alumbramiento, desafiando toda expectativa humana, constituye una prueba fehaciente de que la palabra de Dios es eterna, sus promesas infalibles y sus designios perfectos. Su compromiso es veraz y sólido, y su llamado exige una respuesta resuelta. Abraham, al someterse a la voluntad divina, se convirtió en una fuente de bendición para innumerables almas, incluido su primo Lot, y su legado de fe perdura hasta nuestros días, inspirándonos a responder con premura y audacia a la voz del Señor. Si tu deseo es ser parte de esta inspiración continua y no perderte ninguna de estas profundas reflexiones, te invitamos a que te suscribas al canal La Voz de Yille Ávila. La recompensa destinada a aquellos que atienden al llamado divino es de una magnitud inimaginable. El lugar de reposo de las almas justas en la era del Antiguo Testamento, previo a la consumación de la redención, era conocido como el seno de Abraham, una distinción que evidencia el profundo aprecio y el inmenso amor que Dios profesa por este varón de fe. Incluso cuando la providencia decidió la erradicación de Sodoma y Gomorra a causa de su profunda inmoralidad, la primera acción fue comunicarle sus intenciones a Abraham, su confidente, compartiendo sus planes antes de ejecutar su juicio. Esta comunión íntima y exclusiva entre Dios y Abraham refleja la manera en que el Creador honra a aquellos que responden a su llamado con diligencia y lealtad. Resulta imperativo, al recibir una directriz divina, asegurarse de su procedencia celestial, descartando cualquier ilusión o influjo engañoso. Es esencial someter a escrutinio los espíritus, discernir las voces y, una vez confirmada su origen divino, proceder sin dilación. La respuesta de Abraham, un hombre de 75 años que partió hacia lo desconocido sin vacilación, es una exhortación a la acción para todos nosotros en este momento. En este instante la voz de Dios resuena convocando a aquellos que aún no han aceptado a Cristo, extendiéndoles una invitación a la salvación y a la evasión de la perdición eterna. La promesa bíblica es inequívoca. Serás salvo tú y tu casa. Al acercarnos a Cristo, no solo nos salvamos a nosotros mismos, sino que la bendición se irradia hacia nuestra familia, nuestro hogar y nuestros seres queridos. El rechazo a esta invitación implica el riesgo de una pérdida irreversible, no solo para nosotros, sino también para aquellos a quienes amamos entrañablemente. De manera similar a Abraham, debemos apresurarnos hacia la obediencia, permitiendo que la gracia divina fluya a través de nuestras existencias. Mantenerse al día con estas poderosas prédicas y reflexiones espirituales es fácil si te suscribes al canal La Voz de Yille Ávila. Para aquellos que ya profesan la fe, la exhortación se centra en una consagración absoluta y un apartamiento deliberado de las influencias mundanas. El llamado celestial está a punto de resonar, y únicamente aquellos que se mantengan apercibidos, quienes vivan en rectitud y se hayan desvinculado de las tentaciones del mundo, estarán aptos para el ascenso y el encuentro con Él.
La mundanalidad, la vanidad y la complacencia espiritual actúan como factores descalificantes para el arrebatamiento. Tenemos la misión de ser la luz del mundo, la sal de la tierra y de reflejar la esencia de Cristo en nuestras vidas cotidianas. Si sucumbimos a las vanidades del mundo, dejamos de irradiar luz y nos convertimos en tinieblas. Dios nos convoca a ser encendidos por su Espíritu, a arder con un fuego purificador que nos renueve y nos prepare para su inminente regreso. La palabra divina nos advierte vehementemente sobre los peligros inherentes a la tibieza, a la apatía espiritual y a la falta de fervor y compromiso. Los tibios serán objeto de repulsión por parte del Señor. La indiferencia espiritual, la conformidad con los moldes del mundo y la inmersión en la mundanalidad nos desvían del sendero de la santidad. Por el contrario, debemos aspirar a ser rebosantes del Espíritu Santo, embriagados no con el vino terrenal, sino con la gloria manifestada de Dios. Las vírgenes prudentes, aquellas que poseen discernimiento, la congregación exenta de máculas o arrugas, son las destinadas a ascender. Los ministros de Dios, los pastores y los evangelistas, tenemos la grave responsabilidad de proclamar la santidad, de amonestar al rebaño, de purificarnos y de separarnos de las costumbres mundanas. Debemos ser heraldos de la doctrina sana, garantizando que nadie se rezague cuando la trompeta celestial resuene. Cristo se aproxima y debemos estar vigilantes, viviendo en armonía con el Espíritu y rechazando las obras de la carne. El llamado es a la santidad, a la pureza incontaminada, a ser como aquella zarza que ardía con fuego divino pero no se consumía. Un fuego que purifica y transforma de manera radical. No te quedes atrás en esta preparación espiritual. Suscríbete al canal La Voz de Guille Ávila para recibir las herramientas y la guía necesaria. Moisés, otro ejemplo paradigmático de obediencia ante la convocatoria divina, recibió la encomienda de liberar al pueblo de Israel del yugo de la esclavitud en Egipto, tarea que asumió a la avanzada edad de 80 años. Su naturaleza apocada y su dificultad para expresarse oralmente no representaron un obstáculo para que Dios lo utilizara de manera extraordinariamente poderosa. Dios le garantizó su presencia constante y le confirió la autoridad necesaria para confrontar al faraón y guiar a una congregación de más de 2 millones de almas a través del inhóspito desierto hacia la tierra prometida. La respuesta de Moisés, a pesar de sus evidentes limitaciones humanas, pone de manifiesto que la edad cronológica o las capacidades intrínsecas son irrelevantes cuando Dios decide llamar. Su acto de obediencia allanó el camino para un ministerio plagado de prodigios y para la liberación de una nación entera. La trayectoria de Moisés nos enseña una lección invaluable. Dios no se ve restringido por la edad o por las circunstancias humanas. Si Abraham pudo responder afirmativamente a los 75 años y Moisés a los 80, nosotros también podemos tener la plena seguridad de que Dios nos fortalecerá y nos guiará, independientemente de nuestra edad. La tercera edad no constituye un impedimento para el servicio a Dios. Al contrario, puede convertirse en un periodo de sabiduría acumulada y vigor espiritual amplificado. Dios está extendiendo su llamado con una urgencia particular en estos tiempos finales, y a través de figuras ilustres como Abraham y Moisés, nos demuestra que su poder es más que suficiente para capacitarnos y conducirnos a la realización de su voluntad. La consecuencia del pecado es la muerte, pero la oferta incondicional de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. Responder a su llamado implica escapar de la condena inminente y asegurar nuestra salvación y la de aquellos que amamos. Josué, el sucesor de Moisés, también respondió al llamado divino con una valentía y una obediencia ejemplares. Al frente de un pueblo caracterizado por su rebeldía y descreimiento, Josué depositó su confianza plena en la promesa de Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas ni te amedrentes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Guiado por la palabra divina, Josué condujo al pueblo a través del río Jordán, cuyas aguas se abrieron milagrosamente ante ellos, y conquistó ciudades fortificadas como Jericó, cuyas murallas colapsaron ante la fe colectiva del pueblo. Incluso logró detener el curso del sol en el firmamento para propiciar la victoria sobre sus adversarios. La epopeya de Josué subraya la importancia primordial de custodiar y meditar en la palabra de Dios para poder responder de manera efectiva a su llamado. El servicio ministerial,
que se desarrolla en un estado de pecado es un camino inherentemente erróneo, plagado de autoengaño y abocado al fracaso. Si Dios designa a alguien para una labor específica, es de suma importancia que dicha labor se lleve a cabo en un ambiente de santidad y en estricta obediencia a su palabra. Ministrar en condiciones de adulterio, pecado o rebeldía conduce directamente al fracaso espiritual, de manera similar a lo que le ocurrió a Judas, quien, a pesar de haber sido un apóstol, terminó en la perdición eterna. La motivación auténtica debe emanar del amor profundo por las almas y de la búsqueda de la gloria de Dios, y no de las compensaciones económicas o de los asuntos materiales. Dios es plenamente consciente de nuestras necesidades y es Él quien se encarga de suplirlas cuando respondemos a su llamado con fe genuina y sinceridad. Si buscas la guía para un ministerio fiel y victorioso, suscríbete al canal La Voz de Guille Ávila y nutre tu espíritu con la verdad. En mi propia trayectoria vital, al ser convocado a abandonar mi profesión de profesor de química y biología, una labor que desempeñé durante 21 años, percibí con claridad la voz auditable de Dios, instruyéndome a dejar mi empleo. Armado de temor, pero sustentado por la fe, acepté el llamado, depositando mi confianza en que el gobierno celestial jamás faltaría en proveerme lo necesario. La respuesta de Dios fue inquebrantable, y desde aquel momento hemos propagado el mensaje de salvación a numerosas naciones. Dios emite sus llamados de manera periódica, y su convocatoria se manifiesta a través de diversas vías, a veces mediante una visión cristalina, otras veces a través de palabras audibles, o por medio de confirmaciones recibidas a través de otros siervos. Lo esencial es discernir el llamado divino y responder con prontitud, permitiendo que Dios dirija cada uno de nuestros pasos. La experiencia de un bautismo en aguas inicialmente frías y que luego, milagrosamente, se tornaron calientes ante una predicación fiel, o la visión de Estados Unidos, con ciudades específicas que debían ser alcanzadas por el Evangelio, son testimonios elocuentes de cómo Dios valida su llamado y equipa a sus siervos. La clave para un ministerio fructífero radica en la obediencia a la palabra, en vivir en la luz de la verdad y en depender incesantemente del Espíritu Santo. Dios no requiere que estemos imbuidos de títulos académicos o de cultura terrenal. Su poder se manifiesta de manera sublime a través de la humildad y la disposición sincera de servir. El llamado de Dios es inequívoco, y su fidelidad es eterna e inmutable. A pesar de nuestras fragilidades inherentes, si nos humillamos ante Él y clamamos por su auxilio, Él culminará la obra que ha iniciado en nosotros. El llamado divino a Samuel, un joven que servía diligentemente al sacerdote Elí, fue inicialmente para anunciarle un juicio inminente sobre la casa de Elí, debido a la iniquidad que éste permitía sin reproche en su hogar. La respuesta de Samuel, pese a la gravedad del mensaje que debía transmitir, fue de obediencia y lealtad inquebrantables. Su diligencia al entregar el mensaje a Elí y su disposición a escuchar y actuar conforme a la voluntad divina lo prepararon para un ministerio de trascendental impacto. Elí, a pesar de su alta investidura, falló en su deber de reprender el pecado dentro de su propia morada, lo que lamentablemente condujo a su caída y a la de sus hijos. Esta situación nos enseña la responsabilidad fundamental que recae sobre nosotros como siervos de Dios: ser rectos, reprender el pecado y no ser cómplices de la iniquidad, sin importar la identidad o la posición del pecador. Para mantenerte firme en estos principios, suscríbete al canal La Voz de Guille Ávila. La Iglesia en la actualidad se enfrenta a desafíos que guardan una sorprendente similitud con los de la época de Elí. El modernismo, la vanidad y las tendencias mundanas se infiltran en los recintos sagrados, y es el deber ineludible de los siervos de Dios reprender estas prácticas y enseñar la importancia de la santidad. La decencia en el vestir, tanto para los hombres como para las mujeres, es un reflejo directo de la decencia espiritual. La congregación debe erigirse como un faro de santidad en un mundo cada vez más sumido en la corrupción y la decadencia moral. La fe apostólica, la doctrina sana y la práctica de la santidad constituyen los pilares irremovibles de un cristianismo auténtico y perdurable. Pablo, un hombre dotado de vasta cultura y profundo conocimiento, fue llamado por Dios con la misión de llevar el Evangelio a reyes, gobernantes e incluso al mismísimo César. Su preparación intelectual fue estratégicamente utilizada por Dios para un ministerio de alcance sin precedentes. Sin embargo, Pedro, un hombre sin formación académica,
pero con un corazón fervientemente dispuesto, lograba expulsar demonios, sanar enfermos y salvar innumerables almas. Esto demuestra fehacientemente que es la unción de Dios, el poder del Espíritu Santo, lo que tiene la capacidad de romper las cadenas de la opresión y permitir que la obra divina se manifieste en toda su gloria. La unción de Dios es lo que nos otorga la capacitación necesaria y debemos aferrarnos a ella con tenacidad, sin permitir que nada nos desvíe de nuestro propósito celestial. La crónica de Saulo de Tarso, un ferviente perseguidor de cristianos, constituye un poderoso testimonio del poder transformador y redentor de Dios. Saulo, henchido de soberbia y dedicado a la persecución, fue confrontado directamente por la voz del Señor en el camino hacia Damasco. En medio de su humillación y ceguera temporal, se encontró cara a cara con Jesús y recibió el perdón absoluto y la fortaleza para convertirse en el apóstol Pablo, un siervo leal y uno de los más grandes predicadores del Evangelio de todos los tiempos. Su metamorfosis es una prueba contundente de que, sin importar la magnitud del pecado en el pasado, si existe un arrepentimiento sincero y una entrega total a Cristo, Dios perdona, limpia y renueva por completo. La sangre preciosa de Jesús posee el poder inherente de borrar nuestros pecados y de eliminarlos de los registros celestiales. Para no perderte estas inspiraciones que cambian vidas, suscríbete al canal La Voz de Guille Ávila. El llamado de Dios se extiende a todos, sin distinción de nuestro pasado. El pecador más depravado, el idólatra, el hechicero, el asesino, el fornicario, todos pueden encontrar perdón y redención completa en Cristo. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado con intensidad. La lepra del pecado es considerablemente más letal que cualquier dolencia terrenal, ya que su destino final es la condenación eterna. No obstante, la sangre de Jesucristo ostenta el poder de sanar esta lepra, de perdonar nuestros pecados y de ofrecernos una existencia completamente nueva. Debemos en primer lugar purificarnos de esta lepra pecaminosa y posteriormente buscar la sanidad externa para poder glorificar a Dios con nuestro propio cuerpo. El destino final de la humanidad depende intrínsecamente de nuestra respuesta personal al llamado de Dios. Aquellos que abrazan a Cristo como su Salvador personal transitan de la muerte espiritual a la vida eterna, se convierten en hijos adoptivos de Dios y son finalmente conducidos al cielo. Quienes por el contrario rechazan a Cristo se enfrentan a la condena eterna, a la muerte espiritual y al tormento sin fin. Las expediciones arqueológicas rusas en Siberia, que han desenterrado indicios de calor intenso y gemidos provenientes de millones de almas ubicadas en el núcleo de la Tierra, constituyen una evidencia científica de la realidad del infierno. Dios, en su inmenso amor, nos advierte para que evitemos este lugar terrible y desolador. La palabra de Dios, el Evangelio, es el medio por el cual el poder de Dios se manifiesta para la salvación. Es un mensaje que debemos recibir con fe pura, libre de ilusiones o de doctrinas creadas por el hombre. La redención completa ha sido consumada por Cristo y ahora contamos con un intercesor ante el Padre, Jesucristo mismo. Él es la propiciación por nuestros pecados, la sangre que nos purifica y nos otorga la victoria sobre el mal. Su sacrificio redentor en la cruz es suficiente para perdonar la totalidad de nuestros pecados, borrar nuestros nombres de los libros celestiales y liberarnos de la condena eterna. En el instante de la muerte, los justos del Antiguo Testamento se dirigían al Seol, una sección del Hades, un lugar de espera temporal previo a la completa redención. Abraham, Isaac, Jacob y otros hombres de fe prominentes aguardaban la obra redentora que Cristo llevaría a cabo. Jesús, al expirar en la cruz, descendió a las profundidades de la tierra, al lugar de los muertos, y condujo consigo a su pueblo, liberándolos de la espera y transportándolos al cielo. La sangre de los animales sacrificados en el Antiguo Testamento solo tenía la capacidad de cubrir el pecado, pero no de erradicarlo. La sangre de Jesucristo, sin embargo, es la que verdaderamente quita el pecado, nos purifica de él y nos concede acceso directo a la presencia divina. Para entender más sobre estos conceptos vitales, suscríbete al canal La Voz de Guille Ávila. Las Sagradas Escrituras nos instruyen que, en el momento de la muerte, el espíritu y el alma se separan del cuerpo físico y se enfrentan al mundo espiritual. Aquellos que pertenecen a Cristo ascienden al cielo, mientras que los que mueren en estado de pecado descienden al infierno. Esta es una elección personal e intransferible, una decisión que debemos tomar durante nuestra existencia terrenal.
Ser considerado hijo de Dios no es una herencia automática, sino un don precioso que se recibe al aceptar a Cristo y creer en su nombre. Debemos mantenernos firmes en nuestra convicción de fe, apartarnos resueltamente del pecado y vivir una vida de santidad para asegurar nuestra entrada al reino celestial. El arrebatamiento está inminentemente cerca y es imperativo que estemos preparados para él. Los creyentes genuinos seremos testigos de la gloria de Dios. Ha llegado el momento de despertar a la realidad espiritual, de consagrarnos por completo a Dios y de proclamar la palabra tal como está escrita en las Escrituras. La vanidad, las tendencias modernistas y el pecado nos alejan progresivamente de Dios y nos descalifican para el arrebatamiento. Debemos emular a la zarza que ardía intensamente pero no se consumía, un fuego purificador que nos transforma y nos prepara para la gloriosa venida de Cristo. El llamado de Dios es de una urgencia suprema porque representa el último de su especie. Próximamente, la trompeta resonará, y aquellos que se encuentren preparados ascenderán. Los que permanezcan atrás, los tibios espiritualmente, los insensatos en su fe, lamentarán profundamente su decisión. Amaron más las vanidades pasajeras del mundo que a Cristo, y por ello se quedarán atrás. Debemos enfocar nuestra mente en las cosas celestiales, en lo que pertenece al reino de los cielos, y no en las preocupaciones terrenales. Si morimos para el pecado, entonces estamos vivos verdaderamente en Cristo. El cristianismo auténtico es un escondite seguro en Jesús, un refugio inexpugnable. Para asegurar tu lugar en este refugio, suscríbete al canal La Voz de Guille Ávila. El llamado de Dios tiene como propósito la salvación, el arrepentimiento sincero y la consagración total. Los siervos de Dios tenemos la responsabilidad sagrada de predicar la palabra sin artificios ni adornos innecesarios, de enseñar la importancia vital de la santidad y de preparar diligentemente al pueblo para el inminente arrebatamiento. Cristo regresa pronto y debemos estar listos, viviendo una vida caracterizada por la fe inquebrantable, la obediencia constante y el amor profundo hacia Dios. Nuestra fortaleza emana de Jehová, y en Él encontramos la fuente de una juventud espiritual eterna y de la victoria sobre todas las adversidades. La historia de la joven cristiana que experimentó una muerte clínica y tuvo la oportunidad de visitar el cielo es un testimonio impactante de la realidad innegable de la vida eterna y del amor incomparable de Dios. Ella presenció las maravillas celestiales, mantuvo una conversación directa con el Señor y posteriormente fue devuelta a la vida para ofrecer un poderoso testimonio de la verdad del Evangelio. Esta experiencia, sumada a los descubrimientos científicos que apuntan a la realidad del infierno y a la existencia del mundo espiritual, constituyen pruebas irrefutables de la veracidad de la palabra de Dios. Solo Cristo ostenta el poder de salvar. Él murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre preciosa y pagó el precio total de nuestra redención. Aceptar a Cristo en nuestro corazón significa transitar de la muerte a la vida, liberarnos de la condena eterna y comenzar a vivir una vida de victoria constante. La paga merecida por nuestros pecados es la muerte, pero en Cristo la sentencia de muerte es anulada por completo. Debemos arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados, humillarnos ante Dios y suplicarle perdón. Él, en su infinita misericordia y amor, nos perdonará y nos brindará una nueva oportunidad para vivir rectamente. La historia de David, a pesar de sus notorios pecados, nos ilustra de manera conmovedora que la humildad sincera y un arrepentimiento genuino abren las puertas al perdón divino y a la restauración completa. Dios exalta a los humildes y les concede una nueva oportunidad para enmendar sus caminos. La soberbia, por el contrario, conduce inexorablemente a la perdición. Debemos buscar a Dios con un temor reverente y tembloroso, con humildad en nuestro corazón y con una disposición total a obedecer su santa palabra. Mantenerte en este camino de obediencia es fundamental. Por eso te invitamos a suscribirte al canal La Voz de Guille Ávila y recibir guía constante. El llamado de Dios es una invitación universal a la salvación, a la consagración absoluta y a la preparación diligente para la gloriosa venida de Cristo. Escuchemos atentamente su voz, respondamos con fe y prontitud a su llamado y esforcémonos por vivir una vida que glorifique su santo nombre en todo momento. El Evangelio está destinado a todos, de manera especial a los desposeídos, a los humildes de corazón
y a los considerados despreciados por la sociedad. Cristo vino al mundo para salvar a todos aquellos que creen en Él, y su sangre tiene el poder transformador de limpiar nuestros pecados y ofrecernos el don inestimable de la vida eterna. El tiempo que nos queda es limitado. Cristo regresa pronto. Preparémonos activamente para el arrebatamiento. Vivamos una vida de santidad impecable y prediquemos la palabra con fidelidad absoluta. Que nuestro último aliento en esta tierra sea un suspiro de profundo amor y alabanza a Dios, que vivamos para Él, sirviéndole con todas nuestras fuerzas y toda nuestra alma, y que nuestra mayor recompensa sea estar en su gloriosa presencia por toda la eternidad. La vida en Cristo se manifiesta como una existencia de victoria continua, donde las tormentas cesan por sí solas y los problemas son superados con su ayuda. Pero sin Él, nos encontramos solos en la batalla espiritual contra las fuerzas de Satanás. Debemos estar escondidos en Él, nuestro único y verdadero refugio seguro. Solo Cristo posee la capacidad de salvarnos y de llevarnos finalmente al cielo. Abramos nuestros corazones de par en par para recibirlo, aceptemos plenamente su sacrificio redentor y vivamos cada día para su gloria. Que cada nuevo día sea un periodo de creciente hambre y sed de Dios, un reavivamiento de nuestro primer amor por Él. Que no nos conformemos con la mentalidad y las tendencias de este siglo malvado, sino que busquemos diligentemente las cosas que pertenecen al cielo, las cosas celestiales. La verdad contenida en la palabra de Dios es completamente suficiente para nuestra salvación, y los testimonios sobrenaturales que la corroboran confirman su veracidad innegable. El llamado es claro: escapar del infierno y correr hacia los brazos abiertos de nuestro Salvador, porque, al fin y al cabo, la única verdad inmutable es que solo Cristo salva, y la Biblia es categórica al respecto. Aquel que cree en Él recibirá la vida eterna. La decisión final recae enteramente en nosotros. Que sea la voluntad soberana de Dios la que guíe cada uno de nuestros pasos en esta noche. Y para nunca dejar de escuchar estas verdades reveladoras, asegúrate de suscribirte al canal La Voz de Gille Ávila.